Y las cuestiones de las drogas tienen una parte espiritual muy tremenda. Y en estos días he estado inquieto porque me comprometí a dar una ponencia sobre la evangelización en la cultura del narcotráfico. Y cada día me asombra ver cómo están los principios espirituales metidos aquí. ¿Se acuerdan de los narcosatánicos? ¿Sí? Esta semana el ejército destruyó varios altares a la Santa Muerte en Tamaulipas y otros altares fueron destruidos en Tijuana. ¿Por qué? Porque hay una asociación entre estas prácticas religiosas y el narcotráfico. Y eso tiene que ver con credos, con valores, ¿no? Con convicciones. De eso estamos hablando. Entonces, un valor es un principio de la palabra de Dios, un principio que tú adoptas como parte de tu vida. Y ese principio te sirve como guía, como eje rector en tu actuar, en tu conducirte. Y finalmente, un principio, un valor, es algo que se debe aceptar, lo eliges, ¿qué más? Lo vives, porque si nada más lo tienes aquí, pero no lo vives, realmente no es un valor para ti. Lo defiendes y lo transmites. 4 acciones. ¿Qué se hacen con los valores? Se aceptan, se viven, se defienden y se transmiten. Y eso es lo que a veces no entendemos en la familia. Sí, yo tengo mis valores como papá. ¿Sí? Pero si no los vivo, ¿cómo los voy a transmitir a mis hijos? Si no los defiendo delante de mis hijos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo transmitimos estos valores? Hay varias formas, ¿sí? Pero lo que tú hablas, ¿sí? Lo que tú haces, lo que no hablas, lo que no haces, es parte de ese proceso de transmitir valores. O lo que tú permites que otros hagan y hablen va a influir en tus hijos. ¿Sí me explico, hermanos? Si yo no le hablo a mis hijos, estoy transmitiendo valores. Si permito que otros hablen, y pueden hablar muchas cosas, entonces lo que yo hablo, lo que no hablo y lo que permito que otros hablen, todo eso forma parte de ese proceso de transmitir los valores. Ahora, yo quisiera rápidamente que veamos unos ejemplos bíblicos que tienen que ver con la transmisión de valores. En Génesis 18, el versículo 19, y ese es un pasaje muy interesante. Vean ustedes por qué. Génesis 18, versículo 19. Aquí Dios envía a unos ángeles que van a ejecutar su juicio contra Sodoma y Gomorra. Y Dios se hace una pregunta a sí mismo. Vean ustedes en el versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra. Leemos el 19, la primera parte. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga ver Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué sabía Dios de Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham? Porque yo sé que ¿qué hará? Que mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino, ¿y qué más? Y que hagan justicia y juicio. Abraham es un modelo de padre a seguir. Él estaba transmitiendo valores a sus hijos. Pero lo contrastamos con Jueces. Si van a Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 10. ¿Qué pasa cuando como padres fallamos en enseñar estos valores a los hijos?
Vean ustedes en Jueces capítulo 2, en el verso 10. Dice la Escritura, si leen conmigo por favor, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasa? Hay un problema generacional. Aquí hay un problema. La primera generación fue la generación que salió de Egipto. Esa generación murió en el desierto. La segunda generación es la que entra a la tierra prometida. Y estamos aquí hablando de la tercera generación. Los que están naciendo en la tierra prometida. ¿Y qué pasa con esta tercera generación? No conocía a Jehová. ¿Qué falló ahí? El modelo, los papás. Y los problemas que vivimos como sociedad los podemos sintetizar en un problema de valores. Y donde se ha desvirtuado esto es en el vínculo familiar. ¿Sí? Hablo esto con mucho respeto, ¿sí? Sin ofender a nadie. Pero en toda iglesia que yo he visitado, hay personas que vienen a la iglesia que tienen familiares que están vinculados con el narcotráfico, ¿sí? Que son víctimas de drogas, ¿sí? ¿Cierto o no, hermanos? Es parte de la vivencia, ¿sí? Digo esto no para avergonzar, ofender a alguien que pueda estar en esa situación, pero eso pasa, ¿sí? Y dentro de este problema, ¿verdad? Cuando hablamos del narcotráfico pensamos, sí, que el gobierno falla en combatirlo y todo. ¿Y la familia qué? ¿Quién responsabiliza a los padres? ¿No ellos transmitieron esos valores? ¿Y cuáles son los valores que genera esto? Poder, dinero, ¿sí? Y esos son los valores de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros fallamos en transmitir los valores a nuestros hijos no van a conocer al Señor. ¿Y qué va a pasar? Se van a desviar. ¿Qué hizo Abraham? Dios dice, yo sé que Él mandará a sus hijos que guarden mis mandamientos, que hagan justicia, que vivan rectamente. Pero qué contraste con el periodo de Jueces. Y vamos a ver otros dos ejemplos en Josué 24. Josué 24. Verso 15. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está haciendo Josué? Está eligiendo un principio. ¿Cuál es ese principio? Hacer del Señor su Dios. Los valores se eligen, ¿verdad? Dijimos. Y Josué dice, mi casa y yo optamos por esto. Hacemos del Señor nuestro Dios y le vamos a servir. Ahora, cuando un padre opta por esto, cuando como familia optamos por transmitir esos valores, vean cuál es el resultado. Y vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 1:5. ¿Sí? 2 de Timoteo 1:5. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice, leo desde el 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué tremendo, ¿no? Timoteo era un joven
con una fe sincera. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado de 3 características?